Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 15, Pedro explica su conducta. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. El capítulo 11 del libro de Hechos nos narra lo acontecido con Pedro y la explicación de su accionar, de su conducta, en base a lo establecido en ese tiempo. Por eso tenemos que entender el contexto y vamos a comenzar de el capítulo 1 del libro de Hechos 11. En el nombre del Señor Jesucristo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, como decíamos al comienzo, en el versículo que acabamos de leer: y oyeron aquellos también que eran circuncisos, hermanos que estaban en Judea. ¿Y por qué comenzamos hablando de esto? En el versículo anterior habla de Pedro y Cornelio. Cornelio era un general, un centurión que pertenecía a la compañía llamada la Italiana, pero había algo en él que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa un siervo de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Si acá prestamos atención, era un romano, no pertenecía al pueblo de Israel, no pertenecía a los judíos, no era circunciso, sino que era alguien que era externo a aquellos que sí se habían circuncidado, aquellos que habían cumplido con la ley, con ese pacto que se había establecido por Abraham con Dios. Que todos aquellos que eran pueblo de Dios, que pertenecían a Jehová, a los 8 días de nacido se les circuncidaba. Era una señal de quitar algo, de despojar algo, de que pertenecían a Dios, que ya no había pecado. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque antes de que Pedro volviera a Judea, ya habían oído, ya había llegado la noticia de lo que él había acontecido, lo que él había hecho, a oídos de personas que ellos cumplían con la ley. Ellos eran judíos. Esto acontece muchas veces en la iglesia. Frecuentemente como chisme, murmuración, contienda, suposición. Y eso torna una angustia, tristeza, maldición, y todo eso desagrada a Cristo. Si nosotros prestamos atención, la velocidad con que llegó la noticia fue más rápido que Pedro. Pedro había llegado y ya lo esperaban para contender, porque habla que disputaban. Y disputar y contender es pelear, es batallar, discutir, si vamos a la definición. La circuncisión es para el entendido, ¿no? Se saca una parte de piel, de la parte íntima del hombre. Eso representa una limpieza en aquellos que en estos tiempos, y como les decía al principio, vamos al contexto, estábamos en tiempo donde romanos no era permitido entrar al templo, al concilio. Eran solamente judíos, aquellos que habían cumplido con todas las leyes. Entonces era algo que iba en contra
de lo que ellos respetaban y lo tomaban como normas establecidas muy altas. Y decían, ¿cómo? Pedro estuvo en la casa de alguien, un impío, no es circuncidado, alguien que no cumple, alguien que ni siquiera es del pueblo. Entonces lo estaban esperando. Pero acá lo que vemos que estas personas tenían ese pacto de circuncisión. Pero la palabra también nos habla que esto representa al pueblo escogido de Dios. Lo que Dios quiere en estos tiempos, que esta circuncisión suceda en el corazón de los hijos de Dios, aquellos que temen, que delante de su presencia andan en obediencia. Y Pablo nos decía así en Romanos 2:25, en el nombre del Señor Jesucristo: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letra de la ley, circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y Pablo también nos habla en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Cristo completa todo lo que nos falta, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo es el único que nos puede sacar de situaciones que muchas veces se creen que son imposibles. Y no fue así, y va a ser así. Estamos llevando, por misericordia, un programa radial que habla de las obras de la carne, en cual se explica todo aquello que es inmoral, todo aquello que va en actos inmorales, inmundos, adulterio, fornicación, celos, envidias, contienda, borracheras, orgías. Pero también hay que entender que no solo eso son obras de la carne. Todo aquello, incluso que puede ser con buena intención, pero no deja de ser con nuestras fuerzas, también son obras carnales. Medítelo. Puede haber buena intención en querer hacer algo para Cristo, pero si usted no tuvo la confirmación, también eso es fuerza carnal. Porque en estos tiempos está aconteciendo eso, la buena intención, para que las almas lleguen, para que las almas no se vayan, para que las almas permanezcan, y se permite. Y se usa muchas veces pasajes bíblicos del amor, de que Dios no ve lo exterior, sino ve el corazón. Y hermano, si nosotros meditamos, tal vez no son con malas intenciones, pero son con fuerza, son con lo que la persona está pensando y tiene en su corazón, en su interior. Y también es obra carnal, porque no está dejando hacer la voluntad de Dios, lo que Él pide en su palabra. Entonces podemos decir que aún en la iglesia acontece, sí, aquellos que, como decía la palabra de Dios, puede tener la circuncisión, pero si no cumplen con la ley son incircuncisos. Pero aquellos que son incircuncisos, pero cumplen con la ley, pertenecen. Tal vez no siendo judíos, nacionalizados, pero si nosotros obedecemos a Cristo, estamos dentro de su pueblo. Muchas veces nuestras buenas intenciones en la carne, creyendo que de esa manera estamos ayudando a las almas, también es obra carnal, porque no deja de ser con nuestra fuerza. Eso se conoce muchas veces como religioso, la religiosa, porque lleva el evangelio conforme a lo que le parece que está bien,
y conforme a lo que le parece que se puede llegar a obtener más para Cristo. Pero si nosotros prestamos atención cuando se hace algo con buena intención fuera de la palabra de Dios, ¿cuánto permanece eso, hermano? No permanece mucho tiempo. La relación con Dios, la carne quiere tener el control en esa relación que tenemos con Cristo. Y eso no es causa de gozo. Lleva a la persona a la crítica, a la envidia, porque se empieza a verlo del frente. Van a murmurar, no, esto no, si esto lo hacemos así, de esta manera, tal vez sí, pero no, lo que está haciendo está mal. ¿Cuántas cosas más salen por la boca del Hijo de Dios? Porque estamos hablando de personas que conocen la palabra de Dios. En su buena intención, en sus fuerzas, piensan que eso es lo que Dios quiere, hermano. Y es algo carnal, en emoción y sentimiento. Por eso necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque así actuaron estas personas. Lo estaban esperando, ellos sabían lo que Pedro había hecho, pero ya en su corazón ellos querían pelear, querían discutir. Cuando Pedro llega, dice en el versículo 11, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estaban enfocados en lo que era inaceptable para ellos, en lo que no cumplía con sus normas. Era algo religioso, la religión, que eso no puede ser producido por amor, y eso produce división. La carne muchas veces se enfoca en lo negativo de otras personas, se fijan en las cosas que dividen, y la carne demuestra lo que hay en el interior de la persona. Esto es discernimiento también. Usted lo puede ver, es cuando hay conocimiento de la palabra de Dios. Como hijos de Dios muchas veces vemos el accionar de aquellos que no tienen a Cristo y nos damos cuenta. Porque ¿cómo identifica usted a alguien que no tiene a Cristo? Por su acción, por cómo se expresa, por cómo son sus reacciones. Y muchas veces eso lo vemos en la iglesia. Lo vemos. Y ninguno está excepto de eso. Ni siquiera esta persona que está acá. Pero también cuando hablamos de estas disensiones, desacuerdos, tenemos que ver 1 Corintios 11, 18, en el nombre del Señor Jesucristo. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En la iglesia, cuando se reúnen, hay divisiones, hay desacuerdos, hay disensiones. Y dice, y esto es preciso en una parte, porque de esa manera nosotros podemos darnos cuenta quiénes son aprobados y quiénes no. Quiénes están haciendo la voluntad de Cristo y quiénes no. Y esto es doloroso. Pero ¿usted cree que esto no está afectando a las almas que en estos tiempos andan de acá para allá buscando un lugar donde se predique la verdad, donde haya el amor de Cristo y no sea la obra del hombre, de la carne, no sean sus fuerzas, sus críticas, sus murmuraciones? Esto está pasando, esto es real, iglesia. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos amonesta como hijos y nos disciplina? Y sabemos que eso no es causa de gozo, pero nos está preparando, porque aún Él ve que hay temor en nuestros corazones. Estamos hablando de nosotros, como hijos de Dios, y la palabra nos está preparando. Cuando el Señor Jesucristo obraba, que bajaron a esta persona por el techo porque estaba el Señor Jesucristo, cuando dice Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Porque aún las personas, cuando Dios está orando, piensan que no es de duda, piensan que eso no pertenece al Señor Jesucristo. Y muchas veces se llega a blasfemar. Por
este pecado las almas dejan de perseverar y se contaminan y se arrastran. Por eso lo que hoy nos está hablando es porque hay algo, un cambio que el Señor Jesucristo quiere en nuestras vidas para prepararnos para lo que viene y para recibir a todos aquellos que tal vez están buscando lo que nosotros también estamos buscando en estos tiempos. Que se haga la voluntad de Cristo, que se encargue Cristo. Dios nos está pidiendo algo porque ve y conoce nuestro corazón y lo que usted está pensando en este momento. Cuando Jeremías predicaba, Jeremías 15:19, dice: por tanto así dicho a Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías amaba la palabra de Dios y era gozo y alegría en su corazón. Permaneció apartado de todas las obras pecaminosas de los impíos, predicaba la palabra, el pueblo no lo quería escuchar, lo encarcelaban y Jeremías se quejaba, acusó palabras contra Dios. ¿Y Dios qué le decía? Si te convirtieres. Y uno dice, pero si era el profeta, él era el que estaba revelándole al pueblo las cosas malas que están, pero le estaba diciendo a Jeremías, si tú te convirtieres, Jeremías, porque Jeremías no se estaba dando cuenta que se estaba quejando. Y era profeta, y Dios le revelaba y hablaba al pueblo, pero sus actitudes no eran agradables delante de nuestro Salvador. Y nosotros podemos predicar, nosotros podemos orar, podemos estar delante de un púlpito, pero ¿cómo son nuestras actitudes? Que nos dice, conviértete tú y yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, prestemos atención ahí, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Jeremías estaba predicando el juicio de Dios, arrepentimiento, y se estaba convirtiendo a ellos, hermanos, si prestamos atención. Y él pensaba que estaba correcto. Muchas veces esto acontece en los hijos de Dios, que se piensa, que se mira lo del frente. Uy, este no se convierte, este no quiere aceptar la palabra de Dios, no quiere escuchar. ¿Qué podemos hacer con esta gente que no se arrepiente, que anda en pecado? En eso somos expertos, hermanos, y detallistas. Y a Jeremías le decía, si entresacares lo precioso de lo vil. Hermanos, si nosotros meditamos de dónde fuimos sacados nosotros, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, nos escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, dice su palabra de Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fuimos sacados de lo vil. Y si sacares lo precioso de lo vil, le decía Jeremías, porque no estás viendo lo precioso de eso que quiero hacer con esa alma. Y muchas veces no lo hacemos, no nos damos cuenta, sino que vemos lo vil en lo precioso. Porque esa alma fue pagada con sangre de nuestro Salvador. Y si nosotros entendiéramos esa parte, podríamos convertirnos y predicar conforme a como Él quiere que lo hagamos, hermano. Y eso es un todo en nuestro ser. No solamente en conocimiento, no solamente en estudio, sino también en amor. Porque a nosotros se nos llamó con amor. No me olvido que a mí se me llamó con amor. A mí si me hubiesen dicho todo lo malo que tenía, ni permanecía en los caminos de Dios, hermano. Pero no fue así. A mí me enseñaron el amor. Dios te ama, eres importante. Hay cosas grandes. Dios te puede restaurar. Dios te puede dar un trabajo. Dios te puede sacar de los vicios. Te puede dar esa paz que no lo encontrás en el mundo. La paz que yo doy no es como el mundo la da. Así me hablaron, hermano, con amor. Y muchas veces nosotros no actuamos de esa manera. Y estamos viendo que Jeremías también fue, conviértete tú, le decías. Y me está diciendo a mí, conviértete tú. No es solamente creer,
y arrepentirte, es conviértete. Nosotros fuimos llamados de lo más vil del mundo, dice la palabra de Dios. Imagínense cómo nos veía el adicto, el borracho, el que no va a cambiar, el irresponsable, el desordenado. Nos veían de esa manera, pero ¿quién no nos vio de esa manera? Y dijo, acá hay propósito, porque vio el corazón. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Acá hay algo precioso. Y nos limpió, hermano, y nos fue sacando, nos fue puliendo, y hoy somos esto por Él, por el Señor Jesucristo. Y cuando vengan las almas, ¿cómo la vamos a recibir? ¿Qué le vamos a decir, hermano? Usted tiene que hacer esto y esto. No, Cristo te ama. Tenemos que prepararnos, tenemos que convertirnos. Estas personas estaban enfocadas en lo que Pedro estaba haciendo, que había entrado en la casa de un impío, alguien que no pertenecía, que era incircunciso. Pero Cornelio oraba. Cornelio daba limosna, Cornelio buscaba la presencia de Dios. ¿Y por qué lo hacía en su casa? Porque en ese tiempo les permitía a estas personas, no se les era permitido entrar en el templo. Pero él oraba la hora novena, dice la palabra de Dios. Y la hora novena es la hora que Pedro y Juan iban a orar al templo de oración. ¿Y cuántas almas que no sabemos nosotros que están ahí afuera, que tal vez están orando y clamando porque necesitan? Y nosotros lo tenemos acá, hermano. Y tal vez no lo estamos aprovechando al máximo, porque aún seguimos viendo lo que no se está cumpliendo y no hemos vuelto religiosos, carnales. Eso medítelo usted, hermano. Mi persona lo medito en mí. Lo medito en mí. Porque eso muchas veces se torna en carga también para las personas. Pero hoy se hablaba algo muy claro, que se encargue Cristo. Estas personas, como hablábamos, estaban enfocados en eso. Pedro explica su conducta. Fíjense, él no contendió, él vino con esa mansedumbre a explicar por qué había acontecido esto. Porque aún Pedro en ese momento también pensaba igual que ellos. Pero ¿quién tuvo que obrar en su vida? Hechos 11 dice, entonces Pedro, al contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos anhelamos que a través de la palabra de Dios las almas se vuelvan a Cristo y puedan ser salvas ella y toda su casa, hermano? Aún personas que amamos, que tal vez ya le hemos hablado, pero tenemos que seguir esperando en lo que Cristo quiere hacer, amén. Pero ¿cuántas más que todavía no estamos cumpliendo con eso, hermano? Que ya se nos ha hablado y nosotros seguimos esperando. Pero fíjense lo que Pedro nos enseña acá. Estaba yo orando. La oración nos permite tener esa comunión con Cristo, nos evita ser dominados por la carne. Cuando no se ora, prevalece el carácter del hombre. Como decíamos, prevalece la carne y no el de Cristo. También tenemos que obedecer lo que Dios nos muestra a través de su Espíritu Santo, esa confirmación, que muchas veces se tiene esa confirmación, pero aún así no se obedece. Pedro entendió y lo puso por obra. Hay cosas que nosotros entendemos, hay otras cosas que no, que todavía no son reveladas, pero al tiempo de Dios serán reveladas nuestras vidas.
Pero lo que ya entendemos, nos falta poner por obra. El hermano Pedro estaba orando y vino una visión y le mostró. Y el Espíritu Santo le dijo, ve. Y fíjense que Pedro obedeció en todo. Fue. No se puso a fijar en estas personas que no eran judías, que no pertenecían al pueblo. El Espíritu Santo lo estaba guiando y Pedro estaba obedeciendo. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero tenemos que llegar a esa comunión con Cristo en oración, en ayuno, y si no lo estamos cumpliendo, tenemos que comenzar en eso. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, en el versículo 15 de Hechos 11, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y cuando dice me acordé, me hizo recordar el pasaje bíblico cuando dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. Recordar la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla de día y de noche, esto nos ayuda también a someter la carne, hermano. Nos ayuda y nos da la dirección y el discernimiento cuando está aconteciendo algo. Y es así. Cuando acontece algo y se está cumpliendo y está escrito en la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando. Pero muchas veces no se está atento en eso y estorbamos a Dios por la carne, hermano. Se estorba. Y fíjense que Pedro lo había entendido. Miren, me imagino a Pedro mirando que recibían el poder del Espíritu Santo y él se quedó paradito ahí, recordando. Juan bautizaba en agua, pero ellos están recibiendo lo mismo que recibimos cuando estábamos todos orando unánime, que lo encontramos en el libro de Hechos cuando comienza que reciben el poder del Espíritu Santo. Y estos incircuncisos, estas personas que no pertenecían al pueblo de Dios, estaban recibiendo lo mismo. Y Pedro lo vio y lo entendió. Y obedeció. Pedro, que también tenía el pensamiento de aquellos que lo estaban esperando en Jerusalén, que no comprendían por qué había hecho eso. Y Pedro le estaba relatando, pasó esto, estábamos equivocados. Me equivoqué. Muchas veces eso es lo que cuesta al hijo o la hija de Dios reconocerlo. Me equivoqué. Sí, me equivoqué. Ahora necesito la ayuda, porque entendí que con mis fuerzas no era, que con mi carne no era, con mis pensamientos no era, con mis buenas intenciones no eran, no es con mi fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo, hermano. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, estaba viendo el poder de Dios, cómo se manifestaba a través del Espíritu Santo, estaba recordando la palabra de Dios, porque acá también se cumple Juan 14:26, que el Espíritu Santo nos hace recordar todas las cosas y nos enseña, hermano, la conducta de lo que Dios quiere en el Hijo y la hija de Dios en estos tiempos. Porque van a acontecer situaciones que tal vez vamos a decir, esto es así, pero acá dice esto. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que necesita guiarnos, porque por eso Jesucristo dejó al Consolador, para que nos ayude, para que meditemos, para que pidamos su confirmación, su guía, su dirección. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles he dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense que aquellos que estaban contendiendo por misericordia y porque así Dios lo permitió, callaron y entendieron y glorificaron. Entonces también estaba el Espíritu Santo en ellos. No contendían para ver quién era el que tenía la razón, sino que entendieron, porque en ellos también había temor. En aquellos hijos de Dios que hay temor, van a entender
cuando el Espíritu Santo está obrando y lo van a aceptar. Porque van a estar en el mismo Espíritu, hermano. Y eso es lo que también el Señor Jesucristo nos está hablando. Porque eran apóstoles y eran hermanos. Y estaban en el mismo Espíritu. Y cuando Pedro les contó todo, fíjense, entonces oía estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Porque sabían que era el Espíritu Santo que estaba orando. No estorbemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Y Pedro lo único que tuvo que hacer fue orar, fue obedecer y fue meditar en la palabra. Cuando nosotros ordenamos todas estas áreas, la carne calla. Y dejamos que Dios obre y glorificamos su nombre. Pero tenemos que nosotros realizar esto, dar el paso. Pedro lo hizo, hermano. Y cuando Pedro lo hizo, fíjense que él pudo ver la gloria de Dios. Y cuando nosotros nos hemos puesto firmes y hemos obedecido, tal como se nos ha dicho, no nos gozamos cuando contamos el testimonio. Dios hizo esto. Dios obró. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos conforme a Él nos mostró. Y de esa manera Dios obró y terminamos diciendo, no era como pensaba. Porque los planes de Dios son perfectos y siempre es así. No es como nosotros pensamos. No es como son nuestros pensamientos, sino que los pensamientos de nuestro Salvador son más altos. Y si Dios quiere, haremos esto y haremos lo otro. No nos olvidemos que es por Él. Él es grande, es poderoso. Toda la arena de este mundo y las aguas caben en el hueco. Y con sus 3 dedos Él junta toda la arena del mundo, hermano. Imagínense lo inmenso que es nuestro Padre, nuestro Salvador. Pero nosotros muchas veces estorbamos con nuestra carne, con lo que hay en nuestro interior, con lo que muchas veces todavía no podemos aceptar. Hermanos, en la lucha, en las pruebas, nosotros seguimos caminando, como hoy hablábamos. Cuando las cosas no están bien, cuando hay angustia en el corazón, cuando vienen las luchas, las pruebas, las injusticias. Pero nosotros no podemos cambiar a las personas. Pero hay alguien que sí lo hace por nosotros y no falla. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Dios, hubo un cambio, ¿no fue así? Cuando hablamos de la conversión de Pablo en Hechos 9, esto nos enseña que nosotros necesitamos un encuentro con el Señor Jesucristo para que haya un cambio. Lo imposible para nosotros es posible para Cristo. Pablo tuvo un encuentro, fue disciplinado por dentro y se le mostró el error que había en su vida. Y Pablo hizo el cambio. Imagínese de todos los años de preparación que tenía ese varón. Cuánto conocimiento, cuántas reglas, normas y estatutos que él cumplía pero con rigidez y era celoso de eso. Hasta que un día el Señor Jesucristo se cruzó en su vida y le dijo: duro es dar goce contra el aguijón. Contra mí, estás yendo contra mí. Estás estorbando el propósito de Dios. ¿Nos ha hablado hacia nosotros? Sí. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Un cambio. Y el cambio es convertirse. Debemos convertirnos. Cristo no falla, hermano. Cristo puede cambiar la situación y puede cambiar a las personas, sí, pero no nosotros. Por eso cuando habla en el versículo, y ya vamos finalizando, 18 de Hechos 11, dice: entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nosotros, para llevar a cabo ese procedimiento, primero debemos creer. Acabamos de hablar de Pablo, que se convirtió, hermano, hizo el cambio. Era una persona que, léalo, todos conocemos a Pablo y decimos: qué impresionante, porque aún los judíos cuando lo veían, este no es el que está predicando. ¿Qué pasó? Este no es el que tocaba la guitarra allá y está predicando. Este no es el que estaba en la plaza, el que estaba en la esquina, el que, no sé, el que andaba en moto, el que los fines de semana, hermano,
¿No pasa eso? Pero ¿quién hace ese cambio? ¿Y quién todavía quiere que hagamos cambio para bien? ¿Por qué es necesario que estemos preparados? Cristo. ¿Fue imposible? No, por eso estamos acá. Y tenemos que entender que nos vamos perfeccionando con Él cada día. Que es por Él, no por nosotros. Pero tiene que estar en nuestro corazón eso, hermano. En el interior, no en el pensamiento, en la carne. Sí, me tengo que convertir, tengo que arrepentirme, porque si no es de labios, hermano. Y no se hace, no se llega. Siempre va a ser de labios. Tiene que estar en nuestro corazón eso, hermano. Ellos creyeron y aceptaron. Si prestamos atención, estas personas, como decíamos, eran gentiles. No solo creyeron, sino que se convirtieron, dejaron la vieja vida. Pablo nos habla de ese cambio en el corazón de las personas que se vuelven del pecado a Dios. Cuando no hay arrepentimiento, la persona se entristece con frecuencia por la consecuencia de su pecado. 2 Corintios 7:10 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay nada que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. Hermano, esto es así. Cuando leía el arrepentimiento que había producido en estas personas, fue sincero, fue de corazón. Y Pedro lo pudo ver. Y ellos confirmaban que así como fue con ellos y fue ese arrepentimiento para vida, Dios quiere que en nosotros haya un arrepentimiento para vida y no para muerte. Un arrepentimiento que va a ser causa de gozo. Si es un arrepentimiento sincero y queremos convertirnos de todo corazón a Cristo. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, dice la palabra de Dios, sino de tristeza. Y es así, hermano. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y Dios no va a dejar de disciplinarnos porque Él nos ama y porque necesitamos que Él nos ayude, que Él no nos permita desviarnos del camino, sino que cuando vea algo y nosotros lo presentamos en oración, ayúdame. Y cuando eso venga, nosotros tenemos que entender que es por amor. Pero tiene que haber un cambio, hermano, para que no sea un arrepentimiento para muerte, sino un arrepentimiento para salvación, para que nos convirtamos, para que no acontezca esto que acabamos de leer en Hechos 11, que luego entendieron que era Dios que estaba obrando, pero muchas veces en la iglesia está pasando lo mismo. Está aconteciendo esto, hermano. Por eso la palabra nos habla primeramente a mi vida, para que preste atención, para que pueda ser conforme a lo que se ha predicado en este día y que mi corazón esté dispuesto a hacerlo, hermano. Que no sea solamente un arrepentimiento hoy y mañana volver a hacer lo mismo, porque eso es para muerte, eso es pecado. Hasta acá es la palabra.